con pediatría y el tema de infecciones gastrointestinales y deshidratación. Soy el doctor Vladimir Negrón y vamos a estudiar estos temas tan importantes para los niños. Las infecciones gastrointestinales, conocidas también como gastroenteritis, tienen diferentes etiologías, diferentes factores, pero todas tienen algo en común. Producen vómitos y diarrea. Dado a cómo se da el intestino delgado, cómo funciona el intestino grueso, cómo funciona el estómago, es que tienen esta particularidad. Durante la digestión, el intestino delgado, duodeno, yeyuno, aumentan cantidad de líquido para poder hacer la hidrólisis en los alimentos y la digestión y absorción de ella, favoreciendo así su absorción. El ilio se encarga de la reabsorción de esos líquidos en más o menos un 90% y el colon en un 9%, rescatando casi la totalidad de los líquidos que se han ido aportando en el tracto intestinal. Cuando sucede algo en este tracto intestinal, se acelera o se regurgita, se pierden líquidos. En los síndromes diarreicos, que pueden ser mortales, sobre todo en los más pequeños, lo que mata en realidad es la deshidratación, la pérdida de líquidos por los diferentes factores que vayan a existir. En este caso vamos a ir abordando uno por uno, pensando en eso, para que así podamos dar soluciones específicas y también globales a la deshidratación. La epidemiología nos dice que es una gran cantidad de consultas la que va con diarreas. Igual que las enfermedades respiratorias, esta es una de las grandes causales de la asistencia de los padres con sus menores a los consultorios. Y somos nosotros los encargados de ver aquello. La restitución es importante, la restitución es la vital en este caso, aunque la cantidad de muertos, mortalidad ha ido descendiendo con los años, no es porque hayan disminuido la cantidad de infecciones. En realidad es porque los medios de soporte y de hidratación se manejan mucho mejor a través de los años, incluso en los domicilios. Obviamente con guía médica. En la etiología entonces pueden ser muchos los causantes. Puede ser el rotavirus, el E. coli, puede ser la Shigella, el Campylobacter, la Giardia lamblia, parasitosis, puede ser el Vibrio, pueden ser muchos en la etiología, que los vamos a ir agrupando en familias para estudiarlos. Y así vamos a ver entonces los tipos de diarrea que pueden causar. La vamos a llamar como diarrea osmótica, aquella producida por agentes que infectan el enterocito y bloquean la producción de enzimas. Este bloqueo de producción de enzimas produce que la concentración fermente. La concentración fermenta y esto hace que la osmolaridad dentro de la luz del intestino sea mayor. Por lo tanto, en el duodeno y yeyuno, que es el que aporta líquido, pierde líquido en mayor cantidad el cuerpo y no lo puede recuperar en ilio y colon, por lo que es una pérdida importante de líquidos y va a ser el problema de la deshidratación. En la diarrea no inflamatoria, porque la otra era inflamatoria, en la no inflamatoria es causada por efecto de enterotoxinas bacterianas, destrucción de las vellosidades, como estamos viendo en la imagen, intestinales, por los virus y la adherencia de parásitos o adherencia de translocación de bacterias. Esta destrucción va a producir, pues, que se pierdan los líquidos. La diarrea inflamatoria es ocasionada por bacterias que invaden la mucosa intestinal, como decíamos en el anterior caso. Son bacterias que invaden la mucosa intestinal y van a producir inflamación y por lo tanto pérdida de la reabsorción de los líquidos. El cuadro clínico va a depender mucho del germen involucrado, que entonces es a lo que tenemos que prestarle mayor atención. Va a haber diarreas secretoras, evacuativas, que son muy acuosas, las diarreas secretoras como las que acabamos de hablar, por osmolaridad, aquellas irritativas, pero aquellas inflamatorias que estaban destruyendo las microvellosidades no son solamente acuosas, sino que acompañan esa acuosidad de moco y sangre, lo que se conoce como disentería. La deshidratación es el cuadro de complicación, como hemos dicho, y como vemos en la imagen es la parte más preocupante porque se ve a los pacientes letárgicos muy comprometidos. Mientras más comprometida esté su nutrición y su
inmunología puede ser aún peor. La evaluación de la deshidratación entonces se va a hacer en deshidratación leve, moderada y grave. La deshidratación leve va a ser la pérdida del 5% del peso en los lactantes y 3% en los niños mayores. La clínica se encuentra, dice, los signos clínicos de deshidratación y frecuencia cardíaca se mantiene normal. Vamos a ver más adelante a qué se refiere. La deshidratación moderada va a ser una pérdida de peso del 5 al 10% en los lactantes y del 3 al 6% en los niños mayores. La clínica se encuentran de 3 a 6 signos de deshidratación con taquicardia y disminución de la uresis. La deshidratación grave es la pérdida de peso del 10% en lactantes, el 6% en niños mayores, y en la clínica se van a encontrar 6 signos de deshidratación, además de pulso débil o ausente, hipotensión, piel fría, llenado capilar lento, y el paciente presenta datos de hipoperfusión y choque hipovolémico. Está en estado grave. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la gastroenteritis? Es clínico, a través de las diarreas. Para eso habrá que definir qué es una diarrea. Una diarrea es el aumento de la cantidad de deposiciones y la pérdida de su consistencia. Cuando hay varias deposiciones, pero consistentes, no es diarrea. Cuando hay una deposición líquida o semilíquida y no se repite, luego son sólidas, no es diarrea. Es una deposición diarreica. El tratamiento de las gastroenteritis y las deshidrataciones va a ser el tratamiento, la terapia de hidratación oral, una buena alimentación y un suplemento de zinc. Como terapias adicionales pueden ir también probióticos, que los vamos a ver en un momento. La terapia de hidratación oral es la parte más importante y que tiene que tener dos partes en su contenido. Uno, el soluto, y otro, el solvente, dado que lo que estamos tratando de rehidratar no es solamente el espacio tisular celular, sino la célula en sí. Tratamos de exponer la cantidad de electrolitos y la cantidad de agua perdida para que así se repongan y se mantengan estas células. La mayoría de las diarreas que se ven son autolimitadas, por lo tanto, esta fase es la de vital importancia. Los planes de hidratación van a ser 3, como vemos A, B, C. Vamos a preguntar si hay sed, se va a observar, se va a ver los aspectos, se va a ver los ojos, se va a ver cómo bebe, se va a explorar el signo del pliegue, si se va a tratar. Así se va a decidir cuál de estos vamos a utilizar. El cuadro que tenemos es un cuadro guía para lo que se va a hacer, buscando la sed como normal, más de lo normal, o beber mal o no puede beber. El aspecto, el paciente está alerta, está tranquilo pero irritable o se encuentra letárgico como en la anterior imagen. Los ojos normales, hundidos como en la anterior imagen o muy hundidos. ¿Cómo bebe? ¿Bebe bien? ¿Bebe ávidamente? ¿Bebe mal y no puede beber? El signo del pliegue y la desidia vamos a poderlas evaluar. En el plan A, entonces, cuando decidimos tomar el plan A, la prevención de deshidratación se utiliza para el reemplazo de las pérdidas. Lo que queremos es mantener su hemostasia. Entonces vamos a darle ¿cuándo? Después de cada deposición diarreica, más o menos la misma cantidad, ¿no? Entonces se va a dar según el peso del paciente. En menores de 10 kilos se va a dar de 60 a 120 ml por toma. En niños mayores de 10 kilos de 120 a 240 ml. Además se debe continuar con el seno materno, no se suspende la alimentación y la dieta según la edad del paciente, y hay que educar a los padres a poder seguir los datos de deshidratación, si son graves, si empeoran o si mejoran. En el plan B, los pacientes con deshidratación leve o moderada se recomienda 10 ml por kilogramo de peso. Eso quiere decir que va a ser el 1% de la deshidratación estimada y se administra en 4 horas. En general se calcula de 50 a 100 ml, entonces, para 8 tomas.
Más o menos cada 30 minutos para 4 horas es lo que va a dar el resultado total. Como estamos viendo en la pantalla, ya está calculado. Se debe dar de forma gradual, con ayuda de una taza, una jeringa, una cuchara, un gotero, para evitar hacer reflexión, llenar mucho y producir vómitos. Entonces, para darle tiempo para poder absorber, se da en pequeñas cantidades, pero en forma constante. Y al concluir se debe revalorar el paciente para ver cómo está yendo la respuesta al tratamiento, si se está rehidratando o no. El plan C, en la terapia de hidratación, se va a tener que hacer en forma intravenosa, porque el paciente ya está muy comprometido. Hemos dicho que está con datos de shock hipovolémico. Se debe concluir el requerimiento basal de líquidos electrolíticos, el paciente más el déficit que tiene según el grado de deshidratación. O sea, se tiene que hacer completo. ¿Cómo se hace la terapia de hidratación? ¿Cómo es que nosotros escogemos cuál de los planes vamos a seguir? Entonces, el plan A, cuando la diarrea es aguda sin deshidratación clínica, con el objetivo de evitar que se produzca la deshidratación clínica. Paciente con diarrea que no tiene deshidratación clínica pasa al plan A. Paciente diarreico con deshidratación clínica moderada, cuyo objetivo va a ser entonces tratar esa deshidratación, y va a ser a través oral, ¿no? Usando bien enteral, usando sales de hidratación oral para recuperar el equilibrio homeostático. Ese va a ser el plan B, paciente con deshidratación leve en un curso diarreico. La diarrea aguda con deshidratación grave con signos de shock hipovolémico va a tratarse entonces como una emergencia. El paciente se ingresa y se hace la reposición a través de vía. Luego se va a recomendar el suplemento de zinc con dosis de 10 miligramos en menores de 6 meses y de 20 miligramos en menores de 5 años por vía oral, ¿no? Esto se va a dar más o menos entre 10 a 14 días. Los probióticos son importantes. Lo que estamos viendo en la pantalla son Saccharomyces lombardi, que son unos probióticos de la flora intestinal normal, que lo que van a hacer es competir con los patógenos. Van a competir por el lugar de anclaje en las células, en el intestino, por el alimento, por los nutrientes y por el agua. Dado que estos probióticos hacen simbiosis con nosotros, son benignos a nosotros, van a ayudarnos a tratar desplazando al agente patógeno. Entonces los probióticos son una buena medida de poder restablecer la flora intestinal. Hay antidiarreicos como el racodrilo, inhibidor de las encefalinasas, que se usa como inhibición de la secreción intestinal. Disminuye el gasto fecal en un 50% en 24 horas y un 70% en 48 horas. El subsilicato de bismuto modifica la secreción intestinal también. La colesteramina se usa en las sales biliares, uniéndose a las sales biliares, y entonces es muy útil en las diarreas producidas por exceso de estas sales. La desmestina se adhiere al moco intestinal y a los virus y a las bacterias tóxicas, dejándolas estáticas, no las mata, es estático. La loperamida es un inhibidor de la motilidad intestinal, pero tiene contraindicaciones. Y los anticolinérgicos opioides tienen mayor riesgo de complicaciones aún con un megacolon tóxico. La loperamida, al detener el tracto intestinal, el tránsito intestinal, puede llegar incluso a producir perforaciones. Entonces son medicamentos que se usan con bastante criterio, dependiendo cómo está nuestro paciente y la edad del paciente, no sean en muy pequeños. El uso de antibióticos en la diarrea infecciosa, se utilizan tratamientos antibacterianos para Campylobacter, Shigella, Clostridium, el virus Cholerae con tetraciclinas, ¿no? El Clostridium difficile con metronidazol, la Salmonella con ciprofloxacina, la diarrea del viajero con ciprofloxacina también, la giardiasis y la entomoeba histolítica con metronidazol, y la diarrea con sangre, la disentérica, entonces se trata con ampicilina como en forma empírica. Los antieméticos que se recomiendan son sobre todo el ondansetron. Cuando son vómitos explosivos, incontenibles, no se puede dar vía oral por el exceso de vómitos, se da en ondansetron como antiemético. Se debe fomentar, para poder hacer una prevención de estas patologías, la alimentación de seno materno exclusivo durante los primeros 6 meses, así como una alimentación adecuada
conforme a su edad para evitar la desnutrición, que no comprometa más a este paciente de lo que ya ha estado comprometido. Y los suplementos de vitaminas A y zinc, que son muy útiles. La vacunación del rotavirus es bastante importante, dado que es uno de los factores más contagiosos a través de aguas contaminadas. Las yardiasis son una de las principales patologías que se presentan por este tipo de parásito, ¿no? Muchos parásitos intestinales, uno de los más frecuentes, la yardiasis. Es una de las principales causas de diarrea aguda en niños y en la principal causa de la diarrea secundaria en parásitos en niños. Su lugar de fijación, sobre todo el duodeno, la segunda y la tercera porción del duodeno. El tratamiento va a ser metronidazol, albendazol, furosemida y secnidazol. Este patógeno lo que hace es fijarse en la mucosa, tapizar la mucosa, evitando la absorción y la digestión de algunos alimentos para poder alimentarse a sí mismo y reproducirse, para producir sus trofozoitos. Su diagnóstico va a ser evidenciando esos trofozoitos en las heces a través de un copo parasitológico. Produce estratorreas importantes. La amebiasis, la entomobea histolítica, que tiene una gran importancia inmediatamente después de la yardia, lambdia. Los tratamientos para ambos van a ser metronidazol, tinidazol, secnidazol. Entre las parasitosis, estas dos que hemos nombrado suelen ser las más importantes. La entomobea histolítica, al producir las erosiones en el colon, produce una diarrea o a veces sin diarrea y constipación con moco y sangre, mientras que la yardiasis lo que produce es estatorreas, heces con grasas, heces flotantes, de muy mal olor, parecido al huevo podrido, suelen decir en la literatura. Entre todas estas, lo que se controla principalmente, como habíamos dicho al principio, es la rehidratación y las patologías, obviamente, con su medicamento. En cuanto a diarreas, es lo que tenemos para repasar hoy. Gracias.